lo dijo en la primera hora. Nos honra el día de hoy contar aquí en el espacio de noticias con la presencia de dos autoridades, la ministra de la Producción, Sonsoles García, que está con nosotros visitando justamente este espacio, junto al ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar. Las dos autoridades hemos invitado porque en estos días, el día de hoy en realidad, hay un encuentro de carácter empresarial dentro de la instrumentación del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. Recordar a la audiencia que los gobiernos de Ecuador y Costa Rica firmaron el acuerdo comercial el 1 de marzo del año 2023. Todavía el presidente de la República era el presidente Lasso. La Asamblea Ecuatoriana, el 20 de febrero pasado, la actual Asamblea aprueba la ratificación del acuerdo comercial y el acuerdo comercial está en pleno vigor. Ministros, qué gusto. Ministra García, ¿cómo le va? Ministro Tovar, qué gusto. ¿Cómo está usted? Gracias, Fabricio, y gracias a todos los radioescuchas por estar en esta mañana. Para nosotros es un gran placer poder estar aquí contigo y poder contarte las buenas noticias que trae este acuerdo comercial. También es importante que la ciudadanía conozca que el acuerdo va a entrar en vigencia el 1 de octubre del presente año. O sea, el acuerdo todavía no entra en vigencia. No, porque como lo que vamos a hacer hoy día es un intercambio de notas, es decir, que ya tanto el gobierno de Costa Rica como el gobierno de Ecuador ya pasaron todos sus procesos internos, constitucionales, legislativos, de ratificación, y ahora lo que hacemos es un intercambio de notas, es decir, ok, ya estamos listos, está aprobado, y él me dice, estamos listos, estamos aprobados, hacemos intercambio de notas, que lo vamos a hacer el día de hoy, y ya pusimos una fecha para que entre en vigencia el 1 de octubre de este año. O sea, en menos de un mes. En menos de un mes. ¿Está lista Costa Rica, ministro Tovar, para justamente ya comenzar con la instrumentación en la práctica desde el 1 de octubre? Bienvenido, buenos días. Encantado de estar aquí en esta bella ciudad. Sé que es un día importante para los ecuatorianos. Tienen un reto importante esta noche y Costa Rica pues estará animándolos. Pues muy entusiasmados de esta relación con esta nación hermana. Ciertamente nos congratulamos de la política del presidente Noboa de buscar más mercado y buscar una mayor proyección de Ecuador en el mundo. Esa es la receta que ha permitido a Costa Rica transformar su economía, básicamente productora de ciertos commodities, a ser un hub de inversión extranjera directa en manufactura avanzada, en semiconductores, en dispositivos médicos. Estamos listos, ya hemos ya coordinado con las aduanas de ambos países para poder aplicar los beneficios que este acuerdo nos da, tanto arancelarios como no arancelarios, a partir del próximo mes. Así que estamos entusiasmados. Es un mercado muy importante para Costa Rica. Estamos hablando de 18 millones de consumidores, lo que representa el mercado ecuatoriano para los intereses costarricenses. De igual manera, sentimos que Costa Rica puede ser un mercado muy interesante para Ecuador, también como una plataforma para acceder a otros mercados. Ahora, si el acuerdo comercial se firma en marzo del año pasado, ¿por qué se demora? Y creo que sería interesante saber qué pasos se siguen. ¿Por qué se demora 20 meses para la instrumentación, ministra García? Bueno, primero que nada, recordemos que ambos países tienen que seguir sus procesos internos. Una vez que ya tienes la ratificación, tienes que pasar por un proceso interno de revisión jurídica para que ya digas, ok, estamos todos zanjados, y ahora empieza la ratificación interna, que es, primero vas a la Corte Constitucional en Ecuador y luego pasas a la Asamblea Nacional por la ratificación. En Costa Rica es similar, pero al revés, primero vas a la Asamblea y luego vas a la Corte Constitucional. Entonces, lo que ha pasado es que ambos países tuvimos un proceso intermedio de elecciones, en lo cual hizo complejo, o bueno, creo que ustedes tuvieron elecciones antes, pero nosotros teníamos un proceso electoral. Claro, tuvimos la muerte cruzada. Exacto. Y luego tuvimos las elecciones anticipadas. Correcto. Entonces, todo eso retrasó. Y es por eso que, digamos, como tú lo acabas de decir, luego de un año y un poquito más, vemos que ya... O sea, bastante más, 20 meses. Ya ¿no? Estamos ya con esta buena noticia. ¿Es la misma lógica en el caso de Costa Rica? ¿Cómo funciona la legislación para tanto la suscripción cuanto la ratificación del acuerdo comercial, ministro Tovar? Es similar al Ecuador. Los tratados internacionales, para que puedan convertirse en ley de la República, tienen que transitar por el proceso de discusión y ratificación legislativa. En el caso de Costa Rica requiere de 2 debates con una consulta a la Corte Constitucional. Pero no olvidemos también que una vez que se negocia un acuerdo, tenemos que proceder a la revisión legal del mismo. Eso es un proceso donde hay un cotejo de folio a folio de un documento muy amplio de cientos de páginas que los abogados tienen que verificar
para que no encontremos ninguna inconsistencia jurídica a la hora de aplicar el tratado. Entonces, todo eso pues son trabajos que se dan detrás de las cortinas y por lo tanto pues ya lo hemos, afortunadamente no hay que traducirlo en ningún idioma porque ambos hablamos el mismo idioma. No es como el acuerdo comercial nuestro con China o con Corea, ¿no? Que toca traducir. Exactamente. Correcto. Aquí todo en español. ¿Por qué le interesaba a Costa Rica el acuerdo comercial con Ecuador, ministro Tovar? Por varias razones. Nosotros hemos padecido por muchos años una poca integración comercial con el sur. Nosotros siempre hemos visto más al norte o al otro lado del Atlántico, cuando tenemos vecinos, economías muy dinámicas como la ecuatoriana, con mercados muy interesantes, con economías complementarias. Ciertamente en algunos casos producimos lo mismo, pero también nos complementamos en otras áreas. Pero bueno, tenemos una cercanía geográfica muy próxima, tenemos vuelos directos que nos ponen en menos de 2 horas en ambas capitales, tenemos conexiones por los puertos, tenemos unas aspiraciones conjuntas de buscar el bienestar de nuestra sociedad, de nuestra población, a través de la inserción en los mercados, porque los mercados internacionales no esperan. Si usted se duerme, otros agarran la silla, se sientan en la silla y ocupan su lugar. Y esto Ecuador me parece que lo ha entendido muy bien y vemos con el afán que tiene el gobierno del presidente Noboa de procurar una mayor inserción. Para nosotros pues es un paso natural, es un mercado muy interesante. Sentimos que también esto puede, además de estimular el comercio en ambas vías, promover la inversión extranjera directa tanto en Costa Rica como en Ecuador. Vienen acompañándome en esta jornada más de 10, 12 empresarios costarricenses que tienen intereses, importantes empresarios que tienen intereses en invertir, en transar. Todavía no tienen inversiones esos empresarios. Algunos sí, pero quieren, ven oportunidades. O sea, ya con beneficios arancelarios, por ejemplo, se les facilita. Exactamente, mayor oportunidad de crecimiento, y hay otros que estaban esperando este acuerdo pues para poder gozar de esos beneficios y poder ingresar a este mercado exportando o invirtiendo. Correcto, en contrapartida, ¿por qué Ecuador quería este acuerdo con Costa Rica? ¿En qué nos beneficia a nosotros, ministra Sonsoles García? Bueno, yo creo que Ecuador, así como lo dijo Manuel, Ecuador había visto hacia el Asia, hacia Europa, no habíamos profundizado nuestras relaciones comerciales con nuestros socios de Centroamérica. Y Costa Rica se vuelve un aliado estratégico perfecto para empezar a insertar y a internacionalizar productos ecuatorianos en Centroamérica. Recordemos también que Costa Rica tiene una práctica de zonas francas súper importante. Expertos de Costa Rica fueron también consultados cuando estuvimos redactando la ley. Ellos hoy en día tienen una inversión, si mal no recuerdo, de más de $1.000 millones en semiconductores en zonas francas. Y ellos han logrado hacer que, a pesar de ser un país que tiene esa visión de sostenibilidad, de turismo sostenible y demás, poder entender que si tú quieres hacer el crecimiento de tu país, la industria, la manufactura es importante. La industrialización se vuelve pilar. Entonces, viendo cómo estos socios comerciales y cómo nosotros ahora, con una visión de apertura comercial del país, cómo podemos nosotros apalancarnos en economías que son complementarias, que también hemos hecho nuestras exclusiones, porque es importante que la ciudadanía sepa que en los productos que tenemos alta sensibilidad, lácteos, piña, bovina, arroz, azúcar, se han hecho las exclusiones del caso. No hay acceso, esos productos no forman parte del acuerdo comercial. No hay acceso de mercados a esos productos, se los excluyeron justamente por entender. Para proteger la producción nacional. Para proteger a la industria local. Y dicho eso, entender cómo nosotros, por ejemplo, Fabricio, podemos apalancarnos en Costa Rica para poder aprovechar un acuerdo comercial que ellos tienen con Estados Unidos de productos semielaborados ecuatorianos que pueden ingresar a las zonas francas de Costa Rica de acuerdo a la acumulación de origen, y nosotros tener productos semielaborados que son una parte ecuatorianos, una parte costarricenses, que ingresan con preferencias arancelarias al mercado norteamericano, con el cual hoy en día nosotros no tenemos un acuerdo comercial. Entonces, eso es la ventaja de tener acuerdos comerciales con economías que te ayudan a poder potenciar tus productos semielaborados, tus productos industriales. ¿Cuál es el estado de nuestra balanza comercial con Costa Rica? Bueno, en este momento, el año pasado nosotros cerramos aproximadamente con 108 millones, de los cuales vendimos 35, 38 millones, exportamos desde Ecuador a Costa Rica.
Con este acuerdo esperamos incrementar en al menos 10% nuestras exportaciones y sobre todo, pues, incrementar la inversión extranjera directa de Costa Rica. En el caso de la balanza comercial, ¿cómo la manejan ustedes, ministro Tobar? Vamos a ver, este es un tema muy interesante que usted señala. Nosotros no necesariamente determinamos el éxito de una relación comercial o un tratado comercial en relación a la balanza comercial si es superavitaria o es deficitaria, porque en algunos casos tenemos socios de los cuales importamos insumos para la manufactura que nosotros no tenemos o bienes de consumo final. Nosotros no tenemos plantas de vehículos, no fabricamos vehículos en Costa Rica, tenemos que importarlos de China, de Europa, y ciertamente pues eso va a reflejar. Al final, el que se beneficia es el consumidor que tiene opciones, mayores opciones de consumo a menor costo, y por supuesto la industria, los exportadores y la industria que también pueden importar insumos para sus propios procesos productivos y luego exportarlos a otros países. Nosotros tenemos balanza comercial deficitaria con algunos socios, superavitaria con otros, pero no juzgamos la relación comercial en torno a cuánto exportamos y cuánto importamos, porque son muchas las dinámicas que confluyen en esta relación. O sea, no se quedan solamente si la balanza comercial es positiva o negativa. No, es que eso no pasa por ahí. No pasa por ahí. Para nosotros eso no es determinante para la política comercial de nuestro país. Como le he dicho, en algunos casos siempre va a ser deficitaria, pero eso no significa que sea malo. Con China siempre va a ser deficitario, pero no significa por el tamaño de China. Pues. Sí, también, pero equivalencias. Pero también China produce, por lo que produce China, por lo que importamos de China, vehículos. Costa Rica no tiene vehículos, plantas de vehículos. Pues ciertamente el costo de vehículos al costo de la carne de res que exportamos a China, pues yo creo que se explica por sí solo. ¿Ustedes tienen acuerdos comerciales con otros países de Sudamérica? Sí, tenemos acuerdos comerciales con Perú, con Chile y con Colombia. Además, mirando hacia arriba con México, nosotros estamos aspirando a sumarnos a la Alianza del Pacífico. Hace poco se han reactivado las discusiones para ya poder avanzar hacia ese esquema de integración. Hay que entender que precisamente estos ejercicios que estamos haciendo, estos ejercicios bilaterales, los procesos de integración como la Alianza del Pacífico son importantes particularmente en un entorno donde vemos que el sistema multilateral de la OMC se ha erosionado, porque alcanzar el consenso, una organización de 160 y tantos países más, países menos desarrollados, países en desarrollo, G7, G20, países proteccionistas, países liberales, cada vez se torna más complejo por las reglas de la gobernanza de la organización a llegar a acuerdos. Por eso recurrimos a este tipo de instrumentos como negociaciones bilaterales o integración regional en bloques para poder avanzar. En contrapartida, nosotros, aparte de Costa Rica, tenemos otros acuerdos con países centroamericanos. Bueno, nosotros vamos a empezar a negociar con República Dominicana en los próximos meses. Eso es lo que tenemos. Y bueno, tenemos algunos acuerdos de complementación económica que se llaman los ACES. Me parece que tenemos uno con Guatemala y obviamente íbamos a empezar con México, lo cual no se dio. ¿Van a retomar? No, íbamos a empezar anteriormente. Iba a decir, van a retomar, digo que wow. No, en este momento... o sea, iban a retomar hasta que se rompieron las relaciones. Sí, hasta que se rompieron las relaciones. Y sabemos que hay dos productos que para la balanza comercial ecuatoriana son primordiales, que es el camarón y el banano. Exacto. Y si no podemos tener la apertura comercial o la exclusión de otros productos también agrícolas por parte de países como México, pues es difícil poder llegar a un consenso y a un equilibrio entre ambas naciones. ¿Cuál es la diferencia de este acuerdo comercial con Costa Rica, digamos, guardando las distancias por el tamaño del país, etcétera, sino desde el punto de vista conceptual, respecto, por ejemplo, del acuerdo comercial con China o con Corea del Sur, que nosotros también firmamos, ministra Sonsoles García? Bueno, realmente es el tema de los capítulos, ¿no? O sea, cuántos capítulos se negocian, cómo se profundizan. Con Costa Rica tenemos un acuerdo de 20 capítulos. Dentro de los principales tenemos acceso a mercados, servicios, contratación pública, capítulo de género, capítulo de MIPYMES, comercio electrónico. ¿Qué es lo que nosotros importamos de Costa Rica? ¿Cuál es la ventaja de tener a Costa Rica como socio comercial? Insumos médicos, servicios, telecomunicaciones. Eso son grandes apuestas que Ecuador le está haciendo a Costa Rica. ¿Por qué? Porque al tenerlo como socio comercial, veamos cuál es la situación de Costa Rica antes del acuerdo comercial. 56% de sus exportaciones ya ingresan cero arancel. Cero arancel. Sin el acuerdo comercial. Sin el acuerdo comercial. Ecuador tiene el 65% de su oferta exportable entra con arancel a Costa Rica. Hoy.
Desde el 1 de octubre, el 84% de nuestra oferta exportable va a entrar con cero arancel, del 97% que tendrá preferencias arancelarias de acuerdo a las desgravaciones. Entonces, es un número interesante, porque Costa Rica, que ya se beneficia un 56%, va a poder beneficiarse mucho más, y Ecuador, que en este momento su 65% no se beneficia, va a poder llegar a un 84% con beneficio inmediato de las preferencias arancelarias. Esos son los análisis y la balanza que se hace en el momento de negociar. Adicionalmente, la diferencia con China, por ejemplo, es que en el capítulo de acceso a mercados tuvimos que tener muchas más exclusiones. Acuérdense que tenemos más de 828 exclusiones con China por las sensibilidades de muchos más productos e industrias ecuatorianos, cosa que con Costa Rica no nos pasa. Costa Rica se vuelve una economía complementaria. Tenemos ciertos productos parecidos, la piña, el azúcar, pero en la gran mayoría ellos son una economía complementaria. Y algo importante que la ciudadanía tiene que saber, Fabricio, es que el 39% de nuestras exportaciones a Costa Rica son de manufactura. Es decir, estamos impulsando que la industria local, electrodomésticos, línea blanca, cosméticos, puedan ingresar con preferencias arancelarias a un mercado que tiene un PIB per cápita de más de $14,000. De esas manufacturas, ministro Tovar, ese es el interés que tienen los costarricenses, lo que decía la ministra Sonsoles García, electrodomésticos, por ejemplo. Bueno, sí, ciertamente. Que tenemos una gran industria, por ejemplo, en la provincia de Azuay tenemos una gran industria de electrodomésticos, ¿no? Por supuesto, y eso son oportunidades para el consumidor, para obtener productos de calidad a menor costo. Pero también figúrese que nosotros, uno de los principales productos que Ecuador nos vende son transformadores eléctricos, que creo que esto es algo que podemos explorar ahora que estamos nosotros robusteciendo nuestra participación en la industria de los semiconductores. Pues estos son tipos de insumos. Perdón que le interrumpa, ¿cuál es la industria de los semiconductores? ¿A qué se refiere, perdón? Industria de semiconductores, sí, usted, ¿qué es? Me refiero a estos chips que utilizan las tabletas, los iPhones. Es para entenderle quienes nos manejamos esos términos tecnológicos. Sí, sí. Todos los aparatos en el día a día, las pantallas en las cuales nos conectamos, los sistemas de navegación, los vehículos, los aviones. Esos son semiconductores. Esos son los microchips, los chips que tienen son los semiconductores. Nosotros tenemos una presencia muy importante, un clúster muy importante y creciente en el país con Intel, pero también con otro tipo de compañías. Pero vemos que Ecuador pues, puede ser parte también de este ejercicio con lo que había dicho, transformadores eléctricos, que al final de cuentas este tipo de productos pues, pueden alimentar el ecosistema que nosotros estamos robusteciendo en semiconductores. Pero también, le decía, hay algo que no hemos abordado, que es el tema del turismo. Cada vez más hay costarricenses que desean venir y visitar Quito, las bellezas de esta ciudad histórica, el patrimonio mundial de la UNESCO, Cuenca, las Galápagos, igual Costa Rica. Estamos conectados en un vuelo de menos de 2 horas, 1 hora y 45 minutos por vía aérea de manera directa, y el comercio también estimula no solamente los viajes de personas de negocios, pero también de turismos. El turismo es un servicio y es aquí donde vemos enorme potencial para que nuestras agencias de turismo pues, puedan trabajar juntos y podamos potenciar y robustecer la participación de visitantes en ambas vías. Y en el caso del turismo también está dentro de nuestra agenda bilateral con Costa Rica, ministra García. Sí, de acuerdo. Y yo creo que este ejercicio de tener un acuerdo comercial donde nosotros tenemos mesas en las cuales nos sentamos a hablar de servicios, de cooperación, de intercambio, es entender cuáles han sido buenas prácticas. Cómo ellos han logrado tener toda la infraestructura para un turismo sostenible, que lo hemos visto. Es de conocimiento público que Costa Rica es el principal destino de turismo sostenible en el mundo. Y Ecuador, con las Galápagos, quiere replicar un modelo de turismo sostenible sin afectar lo prístina que tiene que estar la isla Galápagos, pero respetando también que la isla necesita tener ingresos y el turismo se vuelve una fuente importante de prestación de servicios. Oiga, me están preguntando, ministro Tovar, si se necesita visa para ingresar a Costa Rica. No. ¿Ya? Actualmente todavía tenemos visa, pues hay que trabajar en eso. Ah, ¿todavía tienen visa? Pues tenemos que corregir eso. Claro, pues para fomentar el turismo, digo, ¿no? ¿Y los costarricenses que vienen acá no requieren visa? No. ¿O sí? No.
Ya que me ha dejado tarea. Ahí les dejo la tarea porque es un mensaje que recibo de una de nuestras oyentes sobre el tema del visado. Digo, si se quiere potenciar el turismo, yo creo que hay que facilitar un poquito el tema del visado. O sea, eso quiere decir que podemos tener más costarricenses más rápido visitándonos. O ecuatorianos en Costa Rica. Pues es algo que ciertamente las autoridades competentes, las cancillerías deberían de discutir. Acá también me confirma uno de nuestros, un colega, efectivamente, Winnie Flores, de envío un abrazo, que sí se necesita visa, pero acá los ministros obviamente toman nota de aquello. Usted decía telecomunicaciones y mencionaba justamente el tema, la explicación. ¿Qué otros productos son los que nos interesan a nosotros de Costa Rica? Repita, por favor, ministro. Bueno, ellos tienen una industria súper desarrollada en términos de farmacia. Los insumos que decía usted, insumos médicos, farmacéuticos, eso, por ejemplo, eso le iba a preguntar hace minutos y se me pasó. El tener esta apertura para adquirir insumos médicos, ¿cómo nos ayuda para que, por ejemplo, podamos acceder desde el sector salud a procesos más rápidos para poder abastecer a los hospitales y dispensarios médicos? Porque los procesos de contratación pública son muy complejos. ¿Este acuerdo comercial cómo puede facilitar esto, ministra García? Bueno, tenemos un capítulo de contratación pública. Y ahí, sobre tu primera pregunta, Fabricio, que dijiste por qué se demoró tanto el acuerdo comercial en ser ratificado por ambos países, tuvimos que hacer varios ajustes respecto a un capítulo de inversiones que teníamos, que tuvimos que terminar sacándolo del acuerdo. Que eso, al final del día, buscaba resolver controversias inversionista-Estado, ¿no? Que hoy en día tenemos el capítulo de contratación pública, que obviamente lo que busca es homologar las buenas prácticas, los certificados y demás que tienen los productos costarricenses, pero hubiese sido mucho más fuerte si es que tuviésemos un capítulo de inversiones, porque eso hubiese permitido de forma mucho más rápida que podamos tener esa sinergia. ¿Por qué no se tuvo un capítulo de inversiones? Por el artículo 422 de la Constitución. No se puede. Prohíbe los tratados bilaterales de inversión. Entonces, si tú tienes un capítulo de inversión en un acuerdo comercial bilateral, no hay como, lo van a declarar inconstitucional. Correcto. Entonces tuvimos que retirar ese artículo de cuando estaba en la Corte Constitucional. Ok, voy cerrando la entrevista. Ministro Tobar, ¿qué expectativas tienen de este encuentro empresarial que van a tener hoy? Bueno, lo más importante es conocer las oportunidades que esta herramienta, que es el tratado comercial, les ofrece a los empresarios de ambos países. Estamos teniendo este acercamiento también a través de las promotoras de comercio exterior de ambos países, ProEcuador y Procomer, quienes son, digamos, van a ser los puntas de lanza y los guías que les van a poder brindar toda la información necesaria, aclarar las condiciones de acceso al mercado, cómo se aplica el tratado. Y la idea pues es explorar también oportunidades de negocios, es conocernos todavía más. El interés en Costa Rica por Ecuador es creciente, es muy alto, muy fuerte, tanto desde el sector productivo, porque es un mercado muy interesante para Costa Rica, pero también desde un punto de vista político tenemos una relación bilateral muy fuerte, muy estrecha. También compartimos espacio en la ADD, la Alianza por la Democracia en Desarrollo, donde junto a Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica trabajamos también para potenciar la democracia en nuestros países, pero también para asegurar una fluidez en las cadenas de suministro, medicamentos, en dispositivos médicos, entre otras cosas. Ministra García, con usted cierro en 30 segundos. ¿Expectativas del encuentro de hoy a nivel empresarial? Bueno, hoy día vamos a exponer todos los beneficios que tiene este acuerdo comercial, todas las herramientas de inversiones que tenemos para que se aterrice y también que puedan conocerse empresarios ecuatorianos con empresarios costarricenses y puedan hacer ese networking y puedan hacer ese match. Importante que sepan que el Ministerio de la Producción está trabajando con el BID para una socialización de los acuerdos comerciales, de todos los acuerdos comerciales, para que todos los ciudadanos ecuatorianos que quieran conocer cómo pueden beneficiarse de las preferencias arancelarias, las desgravaciones, cuáles son los requisitos para exportar, conozcan. Esto se está haciendo de forma híbrida, es decir, presencial y virtual. Pueden ustedes acceder a esta información en la página del Ministerio y pueden acercarse a las instalaciones del Ministerio de Producción para conocer mayor profundidad de todas estas capacitaciones que estamos haciendo de los acuerdos comerciales. Ministros, gracias por estos minutos, por haber compartido este espacio con la audiencia a través de este medio y de este periodista para conocer un poquito de detalles de la instrumentación del acuerdo comercial. Desde el 1 de octubre ya en pleno vigor el acuerdo comercial y en la práctica entre Ecuador y Costa Rica. Gracias a la ministra Sonsoles García, ministra de la producción de nuestro país, y gracias al ministro Manuel Tobar, quien es ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.